Buenos días, chicas. Vamos a ver los conceptos básicos que necesitáis controlar para el segundo examen, ¿vale? Que tendremos el 20 de enero. Bueno, en lo que se refiere a la cantidad de sustancia, tenéis que manejar los conceptos de átomo, molécula, fórmula y mol, o número de Avogadro, ¿vale? Bueno, un átomo pues es la unidad mínima de la materia, ¿vale? Y existen diferentes tipos de átomos, ¿vale? Cada elemento de la tabla periódica tiene diferentes tipos de átomos. La unión de varios átomos nos da lugar a una molécula. Por ejemplo, os he puesto el ejemplo, hay átomos que pueden ser de hidrógeno y átomos que pueden ser de oxígeno. Cuando se une un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno, se forma una molécula de agua, ¿vale? Las moléculas vienen representadas por su fórmula, es decir, la molécula de agua vendría representada por la fórmula H2O. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues las fórmulas es un conjunto de letras y de números, ¿vale? Los números son subíndices. Subíndice significa que viene por debajo, ¿vale? Se escriben un poco por debajo de la línea en la que se escribe la fórmula. Este 2 va un poco por debajo de la H y de la O, ¿de acuerdo? En una fórmula siempre va primero una letra o dos, luego un número, luego una letra o dos, luego uno. Es decir, se divide siempre en parejas de letras con números. Primero se escriben las letras y después se escriben los números. Existen situaciones, por ejemplo en H2O debería haber un número después del oxígeno, pero no lo hay. ¿Esto qué significa? Que el número que le corresponde al oxígeno en este caso es un 1 y el 1 se omite siempre. Entonces, si no aparece ningún número es porque hay un 1 omitido, ¿vale? Pero este 2 hace referencia siempre al de atrás, es decir, en este caso al hidrógeno, que es la H, el símbolo del hidrógeno. Bueno, pues la fórmula del H2 del agua, que es H2O, indica que una molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno unidos mediante enlaces químicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Mol. El concepto de mol se puede aplicar a todo tipo de partículas, a átomos, a moléculas, a iones, a electrones, a cualquier tipo de partícula. Y un mol de cualquier partícula, ¿vale? Siempre es el número de Avogadro de partículas, es decir, 6,02 por 10 a la 23 partículas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usamos los moles es como agrupar las partículas en montones. Entonces decimos, vamos a hacer montones de 6,02 por 10 a la 23 partículas. Y cada montón sería un mol, ¿vale? Es así de sencillo. Para disoluciones, el tema de disoluciones tenéis que manejar diferentes conceptos. El de masa molecular, las unidades de volumen, la concentración molar, el porcentaje masa, el concepto de densidad, el concepto de concentración en masa a partir por volumen, el aumento de temperatura de ebullición, el descenso de la temperatura de ebullición, la presión de vapor y la presión osmótica. ¿Vale? Vamos a ver uno por uno. La masa molecular. Pues la masa molecular se calcula a partir de las masas atómicas. Entonces, cada molécula tiene una masa determinada, ¿no? Entonces la masa molecular es, digamos, lo que saldría en la balanza. Si cogemos una molécula de agua, la ponemos en la balanza, pues lo que sale. Entonces, por ejemplo, si tenemos en cuenta que la masa atómica del hidrógeno, es decir, si cogemos un átomo de hidrógeno y lo ponemos en una balanza, que nos marcaría 1,01 unidades de masa atómica. Si ponemos un átomo de oxígeno, pues 15,99, ¿vale? Pues teniendo en cuenta que una molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pues su masa molecular será 2 veces la masa atómica del hidrógeno más la masa atómica del oxígeno, 18,01, ¿vale? En este tema vamos a utilizar el volumen en diferentes unidades, ¿vale? En litros con sus múltiplos y submúltiplos y en metros cúbicos con sus múltiplos y sus submúltiplos, ¿vale? Entonces tenéis que saber que un decímetro cúbico equivale a un litro o que un mililitro equivale a un centímetro cúbico,
¿de acuerdo? Entonces, si tenemos que pasar de unas unidades a otras en los ejercicios, tener en cuenta estas dos equivalencias, ¿vale? Bueno, también tenemos que manejar el concepto de concentración molar, es muy sencillo. Viene representado por una letra M mayúscula y es igual a un cociente, a una división. Tenéis que dividir el número de moles que hay de soluto en esa disolución entre el volumen en litros de la disolución. Es decir, si tenemos un mol de cloruro de sodio disuelto en 1 litro de agua, pues la molaridad será de 1 mol partido 1 litro, es decir, 1 molar, ¿vale? La M sirve para designar a la magnitud concentración molar, pero también para las unidades, es decir, que podemos decir que la concentración es igual a 1 molar, ¿vale? En algunas ocasiones veréis que pone 1 mol partido litro. También es válido, ¿vale? Esas dos cosas son válidas. Bueno, el porcentaje en masa. El porcentaje en masa es otra forma de expresar la unidad de concentración. Tenemos que seguir manejando el concepto de soluto y de disolvente, ¿vale? Una disolución es una mezcla homogénea de un soluto o varios en un disolvente, ¿vale? El disolvente sería la sustancia mayoritaria, los solutos o el soluto son las sustancias minoritarias. El porcentaje en masa de una sustancia sería la masa de esa sustancia, la masa del soluto, dividida entre la masa de la disolución, que os recuerdo que la masa de la disolución es la suma de todas las masas de esa mezcla, es decir, la masa del soluto o solutos más la masa de disolvente. Y a este cociente se le multiplica por 100 para que sea un porcentaje, ¿de acuerdo? Si no se multiplicara por 100 sería un tanto por 1. Tenéis que manejar el concepto de densidad porque en algún ejercicio nos darán la masa, pero necesitaremos utilizar el volumen, o nos darán el volumen y necesitaremos usar la masa. Entonces, para pasar de masa a volumen o de volumen a masa para una determinada disolución o para una sustancia, existe el concepto de densidad. Os recuerdo, el volumen sería igual a la masa partido de la densidad y la masa sería igual a la densidad por el volumen. Si no, repasaros lo del triángulo si lo queréis, ¿vale? O aprenderos la fórmula e ir despejando las letras. Otra forma muy común de expresar la concentración, aparte de las dos anteriores, es decir, aparte de la molaridad y aparte del porcentaje en masa, sería la concentración masa-volumen, en el que sería la masa de soluto dividido entre el volumen de disolución, ¿vale? Ya está, es otra forma de expresarlo. Lo siguiente que vamos a ver son las propiedades coligativas, es decir, ¿qué ocurre cuando mezclamos, cuando disolvemos una sustancia no volátil, un sólido no volátil, en un disolvente como puede ser el agua, ¿vale? Es decir, si echamos glicerina en agua, ¿vale? Sería un caso. Entonces, en ese caso se produce una serie de cambios, ¿vale? Lo que sucedería por un lado con la temperatura de ebullición es que aumentaría respecto a la temperatura del disolvente puro, en este caso el agua. Si he hecho glicerina en agua, la temperatura de la mezcla será mayor que la temperatura del agua. La temperatura de fusión disminuye, es decir, la temperatura de la mezcla, la temperatura de fusión de la mezcla sería menor de la temperatura de fusión del agua. La presión de vapor también cambiaría. Todos los líquidos tienen una presión debido al vapor. Parte del líquido se vaporiza y ejerce una presión que se llama presión de vapor. Si el líquido es puro, la presión a la que hacemos referencia sería P sub 0. Super 0, ¿vale? Es el símbolo que se suele utilizar. Y P' sería la presión de la mezcla, ¿vale? Entonces la presión de la mezcla o la presión de vapor de la disolución sería igual debido a una de las sustancias, sería igual a la fracción molar de esa sustancia multiplicada por la presión de vapor del disolvente puro.
Entonces, ¿cómo se calcula la fracción molar, que es esta especie de X? Pues depende, se puede calcular tantas fracciones molares como componentes, es decir, podríamos calcular la del soluto o podríamos calcular la del disolvente. Entonces, sería igual al número de moles de esa sustancia dividido entre los moles totales. Es decir, los moles totales habría que sumarlos, igual que en el caso del porcentaje, moles de soluto más moles de disolvente. Y la última propiedad coligativa, que son las de las que estamos hablando, es la presión osmótica. Se representa con la letra pi. No os confundáis, este pi no es 3,14, en este caso es la presión osmótica. Y es igual a la molaridad por la R, que es la constante general de los gases ideales, por la temperatura en Kelvin, ¿vale? A la temperatura a la que se encuentre esa mezcla. Bueno, y el último tema que entra es el de estructura atómica. Os recuerdo que los átomos están compuestos por diferentes partículas subatómicas, que son tres: el electrón, el protón y el neutrón. Las propiedades del electrón tiene una masa prácticamente despreciable. Esto no lo tenéis que aprender, ¿vale? Vamos a suponer que es 0, pero es 0,05 UMAS, unidades de masa atómica, ¿vale? 0,05 frente a 1 es despreciable. El electrón además tiene una carga eléctrica negativa de menos una unidad, ¿vale? El protón, por otra parte, tiene una masa de una unidad de masa atómica y más una carga positiva, ¿vale? Más 1. Y finalmente el neutrón tiene una masa de una UMA y no tiene carga eléctrica. Su carga eléctrica es 0. Bueno, vamos a manejar dos números para poder hacer los cálculos del número de partículas subatómicas que tiene un átomo. Para ello tenemos que saber lo que es Z, el número atómico, y lo que es A, el número másico. Z que es el número atómico, nos indica el número de protones que vamos a encontrar en el núcleo de ese átomo. Lógicamente, los átomos tienen que tener el mismo número de cargas eléctricas positivas y negativas. Por lo tanto, el Z en los átomos también será el número de electrones. Esto no será así en el caso de los iones. Para los iones es diferente. Vale, el número másico pues nos dice la masa de ese átomo. Como los electrones tienen una masa prácticamente despreciable, pues A mayúscula será la suma total de protones y neutrones que hay en el núcleo. Y ya está. Entonces, el átomo tiene dos zonas, dos localizaciones posibles. El núcleo, que es la zona interna, ¿vale? Es muy pequeño, es 100.000 veces más pequeño que el átomo, ¿vale? Es como una esfera, pues en el centro de la esfera estaría el núcleo. Y la corteza, que es el resto de la esfera, ¿vale? Todo lo que rodea al núcleo es la corteza. En el núcleo se encontrarían las dos partículas que tienen masa, ¿vale? Apreciable, que son el protón y el neutrón. Y en la corteza se encontrarían los electrones girando alrededor de este núcleo, ¿vale? Que es la partícula que prácticamente no tiene masa. Muy bien, la masa atómica la calculamos a partir de la abundancia isotópica, es decir, para cada elemento existen diferentes isótopos, es decir, diferentes átomos de masa diferente. Es decir, voy a poner un ejemplo. El hidrógeno tiene tres tipos de isótopos. El protio, que tiene una masa de 1, el deuterio, que tiene una masa de 2, y el tritio, que tiene una masa de 3. Pero todos tienen un único protón en el núcleo, por lo tanto los tres serían átomos de hidrógeno. Dependiendo de la abundancia, calculamos la masa atómica. Ya lo veremos en los ejercicios, ¿vale? Bueno, lo último que tenemos que ver es el tema de la energía y luego cómo se distribuyen los electrones, ¿vale?, en la corteza. Para el tema de la energía solo vamos a manejar tres letras. Lambda, ¿vale?, que es la longitud de onda, F, que es la frecuencia, y E, que es la energía. De manera que el producto de la longitud de onda por la frecuencia siempre es igual a C, que es la velocidad de la luz. No lo tenéis que aprender, os lo daré yo siempre. 3 por 10 a la 8 metros partido segundo.
¿Y la energía cómo se calcula? Multiplicando h, que es la constante de Planck, y también os daré yo su valor, 6,67 por 10 a la menos 34 julios por segundo, multiplicada por su frecuencia, ¿vale? Las unidades serían las del sistema internacional. La energía serían julios. La frecuencia sería segundos a la menos 1, ¿vale? Y la de la longitud de onda serían metros. Muy bien. Bueno, pues resulta que la corteza, que es la zona donde están los electrones, está dividida en diferentes niveles de energía, ¿vale? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, así, hasta el 7. Y dentro de cada nivel pueden existir diferentes subniveles. El primer subnivel siempre se llama 0, ¿vale? Subnivel 0, subnivel 1, subnivel 2 y así, ¿vale? De manera que vamos a emplear la letra S minúscula para el subnivel 0, la P minúscula para el subnivel 1 y la D minúscula para el subnivel 2. ¿De acuerdo? Tanto para el S y el P sabremos el nivel a partir del número de periodo. Y para el nivel D habrá que restar 1 al periodo para saber su nivel de energía. ¿Vale? Finalmente, tenemos que decir que cada electrón dentro de un átomo, ¿vale?, tiene 4 números cuánticos. Estos 4 números cuánticos nos dan toda la información necesaria de ese electrón. Es decir, nos dice en qué nivel se encuentra, en qué subnivel se encuentra, cómo se encuentra orientado magnéticamente y cómo está girando, ¿vale? De manera que todos los electrones son diferentes, ¿vale? El primer número cuántico n es el nivel de energía. El segundo número cuántico es L, que es el subnivel de energía. El tercer número cuántico M se llama número magnético y nos da la orientación magnética. Y el último ms es el spin, que nos dice cómo gira. ¿Vale? Entonces, si os recordáis esta forma de expresar, tenemos 3 cajitas porque tenemos 3 orbitales p. El de la izquierda sería el menos 1, el 0 y el más 1. Estos números nos indican el número m, ¿vale? M siempre va desde menos L pasando por 0 hasta más L. De manera que si L vale 1, pues M vale menos 1, 0, menos 1, 0, 1. Si L vale 0, pues solo puede valer 0, claro. Si L vale 2, pues sería menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Si L vale 3, pues este sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Y así. Y por último, el spin, si la flecha la dibujamos hacia arriba va a valer más un medio, si la flecha la dibujamos hacia abajo va a valer menos un medio. Para el electrón que se encuentra en el orbital 1p, 1, ¿vale? Se dibujaría así, solamente un electrón, este electrón como es p, este 1, ¿vale? Este 1 siempre es el nivel de energía, 1. Como es P, es el subnivel 1. Os recuerdo que la S es el 0, el P es el 1, el D es el 2. De acuerdo, como está en el menos 1, la cajita menos 1, M vale menos 1. Y como la flecha va hacia abajo, MS vale menos un medio. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería todo, chicos o chicas. Hasta luego.